Buenos días, buenas tardes ya. Muchas gracias tanto a los que estáis aquí en el Salón de Actos de la Escuela como a los que puedan estar conectados a través de Internet o... ¿No se oye? Vale, vale. Como digo, muchas gracias a vosotros por estar aquí, a los que estén conectados a través de Internet y a los que vean esto tiempo después, puesto que evidentemente la grabación va a estar incorporada en la Cátedra de Economía de Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias. Vamos a cerrar con el ciclo de conferencias de este año y bueno, yo creo que tenemos la suerte para ello de contar con alguien muy especial para nosotros en esta casa, que es Javier Padilla, actual secretario de Estado del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Pero Javier, además, tiene una larga trayectoria de colaboración con esta casa. Fue también alumno, como parte de vosotros, del Máster de Salud Pública y Gestión Sanitaria. Y yo creo que es sobradamente conocido por todos vosotros, ¿no? Ya no solamente por su desempeño como secretario de Estado, él es médico de familia, hizo la residencia en Valme, por lo tanto en uno de los centros de esta comunidad autónoma, y luego tiene esa capacidad envidiable y en ocasiones desesperante para los demás de ser capaz de hacer tantas cosas que dice, pero ¿de dónde sacará el tiempo? O sea, porque escribe libros, tiene una actividad brutal en redes sociales y además hace su trabajo y lo hace de una manera impecable. En ese sentido, yo le agradezco muchísimo porque igual que el año pasado no dudó en ningún momento en aceptar nuestra invitación y esperamos, como el año pasado, con muchísimo interés y expectación lo que nos vaya a contar. Muchas gracias, Javier. Nah, yo creo que de momento no. Vale. Ahora. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todas y todos. La verdad es que es un verdadero placer estar aquí. No hace falta que... voy a estar en estéreo. Iba a decir, no hace falta que miréis a la pantalla porque no voy a tener presentación, pero vamos, podéis verme ahí en aumentado. Pues nada, es siempre desde luego un placer estar aquí. Yo siento esta como mi casa totalmente. Ayer dio la casualidad de que ayer estuve dando una clase en la Facultad de Medicina de la Autónoma, que es donde yo hice la carrera, así que en 2 días he podido estar en mis 2 casas formativas presenciales, porque las demás cosas las he hecho online. Hace un año estuve aquí y hace un año hice una intervención que iba un poco más dirigida en las líneas maestras y líneas generales que íbamos a llevar a cabo desde el Ministerio de Sanidad. Y afortunadamente hoy no voy a hablar de lo que vamos a hacer, sino que voy a hablar de lo que estamos haciendo, que es algo que se agradece un año después porque en el fragor de lo cotidiano siempre está bien poder levantar la mirada y ver que las cosas van avanzando, ¿no? Como dice el título de la charla, vamos a hablar de reformas y he decidido centrarme en las reformas en 3 ámbitos fundamentales. Reforma en el ámbito de la salud pública, reforma en el ámbito de la política de medicamentos y reforma en el ámbito de las políticas relacionadas con los y las profesionales del sistema sanitario. Así que empezando por lo primero, por el ámbito de la salud pública, en el año 2011 se aprobó la Ley 33/2011 General de Salud Pública, una de las últimas leyes o la última ley aprobada por el gobierno que estaba entonces y antes del cambio de gobierno. 9 años después de la aprobación de la Ley General de Salud Pública, llegó la pandemia que supuso la mayor crisis de salud pública que ha tenido nuestra historia reciente en nuestro país y a nivel global y nos pilló sin haber desarrollado absolutamente ninguno de los elementos que se planteaban como fundamentales para los cambios de los servicios de salud pública en España. Esa ley planteaba 3 elementos fundamentales. Uno era la Estrategia Nacional de Salud Pública, el segundo era la creación de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública y el tercero era la creación de un Centro Estatal de Salud Pública, que después tomó la forma de Agencia Estatal de Salud Pública. Ninguno de esos 3 elementos estaba y muy probablemente, si esos elementos se hubieran desarrollado durante ese tiempo, la situación en la que nos habría pillado habría sido una situación mucho mejor para poder afrontar una situación como la que ocurrió. La Estrategia Estatal de Salud Pública se aprobó en junio del año 2022, así que ahí ya podemos hacer el check de tenerla hecha y en fase de implementación.
La Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública se aprobó en junio de 2024 y ahora mismo estamos en la elaboración de los diferentes sistemas de vigilancia en salud pública, de los diferentes, digamos, subsistemas, ¿no? De vigilancia en cáncer, de vigilancia en enfermedades transmisibles, de vigilancia en salud laboral, de vigilancia en sanidad ambiental y en preparación de algunos reales decretos de vigilancia, como puede ser en el ámbito de la salud mental o en el ámbito de drogas y adicciones. Y el tercer hito, que es la Agencia Estatal de Salud Pública, pues digamos que estamos en ello. Creo que este era un elemento fundamental, es un elemento fundamental además para quien sepa cómo funcionan las administraciones, porque poder tener un órgano que tenga una cierta independencia, no solamente conceptual, sino también a la hora de funcionar en términos administrativos, es clave para poder dotar de una mayor agilidad y de una mayor rapidez en la forma en la que se da la respuesta. Y parte un poco de la idea de que cuando uno hace análisis de riesgo tiene tres elementos. Tiene el elemento de la evaluación del riesgo, de la comunicación del riesgo y de la gestión del riesgo. Con la creación de la agencia lo que se hace es que la evaluación del riesgo y la comunicación se llevan a la Agencia Estatal de Salud Pública y la gestión del riesgo sigue quedándose en el Ministerio de Sanidad dentro de la Dirección General de Salud Pública. Esta agencia, que iba a haber sido aprobada hace un mes y pico, pero que después de que hubiera un informe de la ponencia en el Congreso de los Diputados, en el Pleno del Congreso de los Diputados, se acabó tumbando. Creo que sí que puedo afirmar con toda la, digamos, con toda la certeza que se pueden afirmar estas cosas, que siempre es muy relativa, que en un plazo de, no sé, unas 6 semanas estará ya aprobada con el mismo texto que se había pactado y que podrá salir adelante para poder seguir avanzando en culminar estos tres hitos que son fundamentales. Pero la Ley General de Salud Pública también planteaba un par de elementos que creo que son importantes y en los cuales también estamos intentando dar pasos hacia adelante. Uno era la evaluación de impacto en salud. La evaluación de impacto en salud como herramienta fundamental para la aplicación concreta del principio de salud en todas las políticas es una cosa que en Andalucía además ha tenido un desarrollo y un liderazgo bastante importante y que ahora mismo tenemos en el Congreso una ley que lo que intenta es incorporar la evaluación de impacto en salud en todos los desarrollos normativos relevantes que haya dentro de la Administración General del Estado. Y el otro elemento es un elemento que siempre suele pasar un poco inadvertido y es que la Ley General de Salud Pública, en una disposición adicional, sí que recogía digamos, el derecho universal del sistema sanitario, la cobertura sanitaria universal, digamos ya de facto. Una cobertura sanitaria universal que duró 8 meses, podemos decir, que era lo que tardó en entrar en vigor la Ley General de Salud Pública y lo que tardó en entrar en vigor el Real Decreto 16/2012, que uno de los puntos fundamentales que tuvo fue cercenar o mutilar la cobertura sanitaria universal que en ese momento había en nuestro país. Ahora mismo, con esa pata, la de la universalidad del sistema sanitario, también estamos trabajando en el Congreso para poder, y lo tenemos ahora mismo ya como prioridad de negociación con los grupos parlamentarios, para poder sacar adelante una propuesta de ley de universalidad que vuelva a reconocer el derecho a la asistencia sanitaria en nuestro país a todas las personas residentes en el mismo y que además introduce un elemento que yo creo que es clave y que puede ser potencialmente transformador en otras políticas públicas y es el control ex post y no el control ex ante. Ahora mismo uno de los problemas que tenemos con la aplicación de la universalidad en nuestro país es que hay algunas comunidades autónomas que han decidido sobreburocratizar el proceso de otorgar el derecho, de forma que generan unas entidades aparte, en las cuales puede no haber cita hasta dentro de 6 meses, y ese entramado hace que durante ese tiempo el paciente no tenga derecho reconocido a la asistencia sanitaria. Lo que pretendemos es reconocer que en el momento en el que se solicita el derecho a la asistencia sanitaria, se tiene derecho a la asistencia sanitaria y luego pues habrá que ir cotejando las documentaciones que acrediten que esto es así. Digamos, favorecer la utilización de elementos como la declaración responsable u otros elementos de evaluación ex post y no de evaluación ex ante, creemos que es fundamental en este ámbito, pero desde luego es un elemento que podría ser totalmente transformador en otro ámbito de las políticas sociales, como podría ser el ingreso mínimo vital u otros elementos. Si la declaración responsable es válida para poner unas placas solares en un tejado, tiene que poder ser válida para el acceso a un derecho como mucho más prioritario, como es el del acceso al sistema sanitario. Esto, los tres hitos que he comentado y lo relacionado con evaluación de impacto en salud y con universalidad, vendrían a ser todo aquello que tenemos encomendado, por decirlo de alguna manera, desde que en el año 2011 se aprobó la Ley General de Salud Pública. Pero ahora, además, durante esta legislatura, creo que estamos enfrentando otro aspecto fundamental en todo lo que tiene que ver con las políticas de salud pública, que es
digamos, el ámbito o la expansión a un ámbito más global. Durante los últimos 2 años ha estado encima de la mesa de forma muy activa la negociación, durante los últimos 4 años, la negociación de lo que se ha venido a denominar el Tratado de Pandemias. Un tratado que en el Consejo Ejecutivo en 2021 de la Organización Mundial de la Salud salió el mandato de negociación por parte de la Organización Mundial de la Salud con todos los Estados miembros de un tratado que recogiera las normas básicas, digamos, de coordinación, de preparación y de comportamiento entre los diferentes Estados miembros en el caso de que volviera a ocurrir una emergencia de salud pública de importancia y de interés internacional. Ese tratado de pandemias, por el cual creo que no es muy aventurado decir que hace unos meses nadie daba un duro, habíamos llegado a una situación de tremendo enconamiento en el cual las posiciones entre el norte global y el sur global parecían notablemente irreconciliables y encima en una situación en la cual la crisis del multilateralismo desencadenada por la victoria de Donald Trump y su salida de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, seguido por Argentina y afortunadamente sin que se produjera una especie de efecto bola de nieve, ha hecho que las políticas de salud pública también tengan que jugarse de una manera muy definitiva a nivel global, a nivel de la Organización Mundial de la Salud, pero también intentando defender la postura de España a nivel de cuál es la postura que se asume por parte de la Comisión Europea. Es como con todos los acuerdos en los cuales se pone de acuerdo gente que piensa muy distinta, el típico tratado que no deja satisfecho a nadie, pero sí que desde luego creo que es muy difícil que nadie diga que no era un tratado tremendamente necesario y que desde luego no supone un avance bastante importante con lo que teníamos anteriormente, en términos del reconocimiento del derecho al desarrollo, en términos incluso de poner encima de la mesa las necesidades de negociar transferencias de tecnología, en términos de lo que se ha denominado el acceso a patógenos y el reparto de los beneficios relacionados con ello. Y también en términos de lo que supone como reconocimiento para la Organización Mundial de la Salud el hecho de poder llegar a un acuerdo en un momento en el que nadie esperaba un acuerdo en un contexto tan complejo. Y aquí sí que creo que hay que reivindicar el papel incluso que ha tenido España a este respecto. España ha jugado un papel de intentar mover la posición de la Comisión Europea hacia una posición que fuera más flexible, hacia una posición que hiciera ver que muchas de las cosas que se exigían desde los países del sur global eran cosas tremendamente razonables, tremendamente razonadas y que además eran de justicia en términos de salud pública. El otro elemento con el que tenemos que abrir el foco y que no estaba en esa Ley General de Salud Pública del año 2011 y que ahora es una necesidad total y absoluta es todo lo relacionado con la preparación, con la prevención, preparación y respuesta frente a emergencias en el ámbito de la salud pública. Creo que mañana tengo una reunión para ver si podemos darle ya el último empujón para poder sacar el borrador del Real Decreto de preparación y respuesta. Y esto es uno de los elementos fundamentales que también están encima de la mesa. ¿Cómo podemos prepararnos para diferentes emergencias de salud pública, no solamente las que tienen que ver con elementos infecciosos, sino otras de otra índole? Y además de este foco internacional, hay otro de los reenmarques que nos ha venido de forma casi circunstancial en estos últimos meses especialmente, que es el enmarque securitario. El auge de todo lo relacionado con las políticas de defensa y con las políticas de seguridad no es ajeno a las políticas que están relacionadas con la salud y a las políticas que están relacionadas con la salud pública. Recientemente, por ejemplo, hemos podido ver cómo se presentaba en el Parlamento Europeo la Ley de Medicamentos Críticos y cómo además 12 ministros y ministras de Salud y de Sanidad a nivel europeo, entre los cuales estaba la ministra de Sanidad de España, reivindicaban que el gasto en infraestructuras y en el desarrollo de la Ley de Medicamentos Críticos contara como un gasto en defensa, teniendo en cuenta que la defensa no es solamente gasto militar, sino que la seguridad tiene que abordar muchas otras realidades, incluyendo catástrofes naturales, cambio climático y otro tipo de problemas. Bajo ese foco, nosotros estamos trabajando en una perspectiva de seguridad sanitaria que se vertebre principalmente en dos patas fundamentales y que es un intento de hacer una perspectiva de la seguridad sanitaria desde una perspectiva salubrista. Una de las patas sería todo lo relacionado con la autonomía estratégica, es decir, lo que nosotros llamamos autonomía estratégica, lo que el otro día reunido con el ministro de Salud de Colombia llamaban soberanía sanitaria, pero que básicamente viene a ser un descreer en la idea de que todo puede venir abastecido por las cadenas globales de suministro que van a estar funcionando de forma perpetua en todo momento y ser conscientes de que tenemos que recuperar una cierta capacidad de tejido industrial y una cierta capacidad de producción y abastecimiento a nivel
a nivel loco regional, para poder hacer frente a lo que pueda ser necesario. Eso también es hablar de políticas de seguridad, sin lugar a dudas. Y el segundo elemento fundamental es políticas de seguridad sanitaria en base a la preparación y respuesta. Poder tener sistemas que sean resilientes frente a una dana, frente a inundaciones, frente a catástrofes climáticas, pero también frente a conflictos bélicos, pero también frente a pandemias u otro tipo de problemas de salud pública, es algo fundamental, y frente a esas dos patas es sobre las que nosotros vamos a vertebrar nuestra respuesta en el ámbito de la seguridad sanitaria. Creo que este foco internacional, global, y este foco también de cómo reconvertir esto para que cuando se hable de seguridad no se hable solamente de carrera armamentística, sino que principalmente se hable de una visión de la autonomía estratégica que sea mucho más social y mucho más de protección de la ciudadanía también, con una perspectiva de equidad, son dos elementos que son retos desde el ámbito de la salud pública y que no teníamos tan encima de la mesa cuando empezamos esta legislatura, y sí que hemos tenido que ir incorporando a lo largo de la misma. Así que desde la perspectiva de salud pública creo que eso podríamos decir que son los elementos de reforma que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Por otro lado, el segundo elemento del que quería hablar es el que está relacionado con la política del medicamento. Probablemente todo lo que tiene que ver con la política farmacéutica es, en el contexto de distribución de competencias actual, uno de los elementos de mayor importancia competencial dentro de las competencias que tenemos atribuidas en el Ministerio de Sanidad. Y ahora mismo vivimos un momento de especial efervescencia, digamos, de cambios en el ámbito del medicamento, no solo a nivel de España, sino muy concretamente también a nivel de Europa. Yo creo que, bueno, después de la pandemia ha habido una especie de cambio en el state of mind europeo sobre cuál tiene que ser el papel de las instituciones públicas a la hora de llevar un cierto liderazgo en ámbitos industriales que en otro momento se pensaba que simplemente tenía que ser una cosa que había que dejar en manos del ámbito de lo privado, y el ámbito de la política farmacéutica es, sin lugar a dudas, uno de estos elementos. Hay una estrategia farmacéutica a nivel europeo que se está trabajando y que muy probablemente a lo largo del próximo semestre, durante la presidencia danesa del Consejo de la Unión Europea, pueda salir adelante. Pero además nosotros recientemente, creo que fue el 15 de diciembre del año 2024, aprobamos la estrategia de la industria farmacéutica española. Una estrategia de la industria farmacéutica que ha logrado poner de acuerdo a 5 ministerios diferentes. En ella están representados el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Industria, también el Ministerio de Economía y la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de Presidencia, y evidentemente con el liderazgo y con la presidencia de la estrategia del Ministerio de Sanidad. Cualquiera que conozca un poco cómo funciona la administración sabe que, en términos generales, poner de acuerdo a 5 ministerios en un asunto no suele ser una cosa muy sencilla, y lo que suele ser mucho menos frecuente es que eso lo lidere el Ministerio de Sanidad, que en términos generales será visto como, digamos, un ministerio que en todo caso es coordinado por otros. Esto además lo hemos puesto en común y lo hemos dialogado con 7 patronales de la industria farmacéutica en nuestro país, de medicamentos innovadores, de genéricos, de biotecnología, de biosimilares, de principios activos, de medicamentos huérfanos y de eso que se viene a llamar autocuidado, que es lo que en otros lugares es lo que se llama el over the counter, ¿no? Tener un lugar en el cual el intento de diálogo y de incidencia política por parte de los diferentes agentes industriales no se hace solamente de forma bilateral en despacho cerrado, sino que se hace también de forma multilateral en un ámbito común de diálogo, creo que es un logro que muy probablemente se va a mantener de aquí a futuro, porque además consigue darle un poco a las políticas farmacéuticas un rango de política estratégica y de sector estratégico que es beneficioso para todos y para todas. Esta estrategia de la industria farmacéutica recoge un montón de iniciativas que caían debajo del paraguas de industria, de ciencia, de hacienda y de sanidad, con 3 ejes fundamentales y con la idea de intentar que la relación entre la industria farmacéutica y la institución no se dé solamente en el punto final, ¿no? En el punto de yo te compro el medicamento y tú me garantizas que esto no va a impactar de forma significativa en la sostenibilidad del sistema, sino que intentamos que cubra todo el espectro de la cadena de valor del medicamento, que hable desde la investigación básica e investigación aplicada hasta los elementos de producción y de autonomía estratégica y los elementos finales de acceso y de sostenibilidad de los medicamentos. Y lo hace principalmente con 2 objetivos. Uno es el de romper la relación de cliente-proveedor entre la industria farmacéutica y las instituciones públicas, reconociendo cuál es el valor de las instituciones públicas en toda la cadena de valor del medicamento. Por ejemplo, recientemente, en los últimos años, ha habido 2 elementos que creo que son bastante importantes de creación de
organismos mixtos público-privados con una presencia del 49% de las instituciones públicas en ellos, en ámbitos de producción y de desarrollo que no son de bajo valor, sino que son de alta complejidad, como es el de las terapias avanzadas, ¿no? Es la creación de Certera, que es un ente mercantil, 49% público, 51% privado, pero siendo lo público el socio mayoritario, porque lo privado está participado por más de una empresa, para desarrollar terapias avanzadas para fase 1 y fase 2, que puedan revertir en las fases de investigación, y luego la creación de Terafront, que es también una mercantil público-privada, 49% público, pero 51% privado, de Rovi y de Insud Pharma, que son además, digamos, empresas con una importante implantación territorial, en concreto Rovi creo que con una fuerte implantación territorial aquí en Granada. Es también fundamental para la fase de fases 3, 4 y comercialización de terapias avanzadas. Es decir, que lo público tenga esa representación en toda la cadena de valor es uno de los objetivos también de la estrategia de la industria farmacéutica. El otro objetivo es casi más conceptual, pero que hay que ir dando pasos hacia adelante, es intentar pasar de un modelo completamente basado en la oferta, es decir, la industria farmacéutica desarrolla sus productos, te los pone encima de la mesa y si no los incorporas al sistema resulta que estás siendo una institución totalmente negligente, independientemente de cuál sea el valor de los mismos, a un sistema basado en la necesidad, idealmente en la demanda de forma subóptima, ¿no? Que sería intentar ir mandando a lo largo de toda la cadena de valor del medicamento las señales por parte del pagador final de cuáles son aquellos lugares en los cuales mi disponibilidad a pagar es mayor, porque son aquellos lugares en los cuales tengo una mayor necesidad y quiero que te dirijas hacia esas dianas terapéuticas. Esos son los grandes objetivos. Y dentro de esta estrategia, en lo que a nosotros nos compete, pues nos mandata a desarrollar algunos proyectos normativos, algunos de ellos con un potencial o con un ánimo transformador bastante notable. El mayor de ellos es lo que se ha venido a llamar el anteproyecto de ley de los medicamentos y productos sanitarios. La última reforma importante de la ley del medicamento se hizo en el año 2006, lo que pasa es que después llegó la crisis económica y la implantación de las propuestas que ahí estaban quedó un poco truncada, de forma que sí que podemos decir que desde la ley de 1990 no ha habido una ley con un desarrollo completo de todo lo que ahí se proponía. Cuando nosotros llegamos al Ministerio, a nosotros se nos abrían tres posibilidades de hacer con la ley del medicamento. Una era la opción de mínimos, que era decir, nosotros hemos acordado con Europa que vamos a hacer una reforma del sistema de precio de referencia y de lo que se llama la disposición adicional sexta, que es un procedimiento por el cual las empresas farmacéuticas que comercializan medicamentos en nuestro país tienen que pagar al Estado un porcentaje en función del volumen de ventas que tienen en nuestro país y esa aportación se utiliza para programas de investigación, para cosas relacionadas con uso racional del medicamento, etcétera, etcétera. Eso era lo que se había acordado con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La otra opción era una reforma total y absoluta y luego una cosa más intermedia. Yo creo que hemos ido a una opción, digamos, 2,5, con una reforma muy ambiciosa, de hecho creo que mucho más ambiciosa de lo que mucha gente, incluso del sector, pensaba que íbamos a intentar llevar a cabo y que creo que tiene algunos elementos fundamentales. Un elemento fundamental es el de una actualización normativa. Están pasando muchas cosas en muchos lugares y no puede ser que seguimos teniendo una ley que en términos generales está muy anclada a dinámicas anteriores, pero que sobre todo intenta responder en cada uno de los ámbitos del ciclo de vida del medicamento con políticas específicas que son las que se necesitan. Creo que podemos decir en general que los medicamentos, el ciclo de vida del medicamento se compone de tres fases fundamentales. Una fase inicial, que es lo que podríamos llamar la fase de protección, que es la fase en la cual el medicamento no tiene competencia, o si tiene competencia es porque ha otorgado una licencia voluntaria o porque hay otros medicamentos del mismo grupo que pueden competir con él, pero no hay un desarrollo de genéricos ni nada. Es ese periodo de protección en el cual, en términos generales, la industria denominada innovadora es en la que se centra para la explotación de sus beneficios, ¿no? Luego hay una segunda fase, que es la fase en la cual ya hay competencia, porque ya entran los medicamentos genéricos. Si bien en la primera fase lo que se suele intentar es que haya una incorporación de aquellos medicamentos que aporten valor, que sea lo más temprana posible, en unas condiciones favorables en términos de sostenibilidad. En la segunda fase, cuando entran los medicamentos genéricos y los biosimilares, lo que tiene que intentar el sistema es que los genéricos y biosimilares entren en la mayor proporción posible para conseguir bajadas de precio que mejoren la sostenibilidad del sistema. El problema que tenemos es que en España tenemos un porcentaje menor que el conjunto de Europa de dispensación, de uso de medicamentos genéricos.
lo cual supone que tengamos precios más elevados de los que podríamos estar aspirando, dado que la industria de genéricos trabaja básicamente por precio-volumen. Si conseguimos grandes volúmenes, podemos aspirar a que bajen los precios. Y luego hay una tercera fase, que es la de medicamentos antiguos, pero que siguen teniendo valor añadido, medicamentos que forman parte casi del imaginario cultural de nuestras sociedades, amoxicilinas, analgésicos, morfinas, diuréticos, etcétera, etcétera, que son medicamentos que en muchas ocasiones tienen muy pocas empresas que los comercialicen, muy pocas empresas que los fabriquen y que se han visto expuestos a unas dinámicas de ir bajando el precio, digamos, ir apretando cada vez más la tuerca, de forma que han quedado en unos precios, en términos generales, muy bajos, que en muchas ocasiones hacen difícil que puedan garantizar el suministro en nuestro país. Esto además lo vemos de forma muy clara, esto se puede ver en la página web de la Agencia Española del Medicamento. Si uno busca las importaciones y las exportaciones paralelas, se puede encontrar con que hay medicamentos que tenemos unos precios tan bajos que lo que hacen es que los exportan a otros países de la Unión Europea porque son países en los cuales están trabajando con precios más altos. Bueno, para cada una de estas fases, estos últimos medicamentos son en muchas ocasiones los que se denominan medicamentos críticos, para cada una de estas fases necesitamos políticas concretas que intenten eliminar los incentivos que tienen las empresas que suelen centrarse en cada una de las fases para irse a otro de los lugares, ¿no? Por ejemplo, si tenemos grandes retrasos en la incorporación de los tratamientos innovadores, la industria innovadora va a intentar expandir su mercado de forma clara, lógica y normal hacia la fase de competencia con los medicamentos genéricos, compitiendo con ellos, de manera que disminuyamos la entrada de medicamentos genéricos en nuestro sistema, como está ocurriendo ahora, y no podamos tener mayores bajadas de precio. Para ello, por ejemplo, en esa primera fase de medicamentos innovadores, el anteproyecto de ley plantea que en aquellos medicamentos que sean especialmente prometedores y que vayan dirigidos a cubrir necesidades médicas no cubiertas, sí que desarrollemos procedimientos de financiación precoz, provisional y condicional para poder incorporarlos de forma anterior a la decisión de financiación que se produce por parte de ese lugar ese lugar que hoy, por ejemplo, se está celebrando, que es la Comisión Interministerial de Precio de Medicamentos, donde están las comunidades autónomas y los diferentes ministerios de la Administración General del Estado, ¿no? ¿De qué manera podemos, hasta que se dé esa decisión de financiación, ir incorporando tratamientos que sí que sean para necesidades no cubiertas de forma condicional y bajo supuestos concretos? Además, con el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías pretendemos acelerar la evaluación de estos productos para que desde que se aprueba un medicamento por parte de la Agencia Europea de Medicamentos o por parte de la Agencia Española de Medicamentos hasta que hay una decisión de financiación, positiva o negativa, pasen solamente 180 días. En los datos que nosotros tenemos y que creo que estaremos en disposición además de publicar con datos propios en las próximas, espero que ojalá en las próximas 2 semanas, porque ahora mismo el Ministerio no publica datos propios de cuánto tarda en tomar decisiones de precio y financiación, en qué porcentaje de medicamentos innovadores financia, etcétera, etcétera. Vamos a publicarlos por primera vez para no estar a expensas también de lo que es la información que se publica por parte de terceros. Hemos visto que sí que ha habido una disminución de los tiempos en los últimos años, pero esperamos que con la implantación del nuevo sistema de evaluación de tecnología poder reducirlo hasta un total de 180 días. Eso en relación con la primera fase, pero también tenemos que ir a esa segunda fase, a la fase de competencia. ¿Qué ocurre cuando entran los medicamentos genéricos, ¿no? Ahora mismo nos estamos moviendo en un porcentaje de penetración del 45% más o menos, siendo un 65% la media de los países de Europa. Y si un medicamento, la media de Europa es 1, en España estamos pagando 1,10, 1,20 por medicamentos genéricos en términos generales. Es decir, consumimos menos genéricos y lo hacemos con genéricos en términos generales que son más caros. Lo que nosotros planteamos es una reforma del sistema de precio de referencia que, por un lado, permita que haya una horquilla de precios de financiación, o sea, que hay un conjunto de medicamentos que sí que vayan a estar financiados, que no tienen por qué ser solamente el de precio más bajo, como ocurre ahora mismo. Ahora mismo se pone un precio de referencia y quien no baje al precio de referencia queda excluido de la financiación. Generamos una horquilla, como ya hay en algunos otros países, y además, de forma complementaria, lo que hacemos es introducir un sistema llamado de precio seleccionado para aquellos medicamentos, especialmente medicamentos genéricos más caros, que tengan un lastre muy claro de la fijación del precio del medicamento de marca, poder inducir una mayor competencia, especialmente durante los primeros años de ese medicamento, para bajar los precios de forma más rápida y posteriormente, que ya se mantenga con el sistema de precio de referencia estandarizado. Básicamente lo que planteamos es introducir
procedimientos para generar una mayor competencia de forma que se favorezca la bajada de precios y una mayor entrada de los medicamentos genéricos. Y luego, para la tercera fase, nos reservamos una partida presupuestaria para poder subirle el precio a aquellos medicamentos que han sido, digamos, apretados hasta un punto en el cual el precio con el que nos encontramos es un precio que no garantiza el abastecimiento en nuestro país. En aquellos casos en los cuales los problemas de suministro estén relacionados con el precio, no todos los problemas de suministro están relacionados con el precio, en el caso de que eso sea así, sí poder tener la posibilidad de incorporar una subida de precio a ese respecto, que ahora mismo es posible, pero es tremendamente costoso el procedimiento. De hecho, hace unos años, y además, no sé, quien tenga niños o niñas en edad pediátrica a lo mejor lo sufrís en sus propias carnes, hace unos años hubo grandes problemas de suministro de amoxicilina pediátrica. Eso, evidentemente, es un problema que puede ser un problema bastante serio y que hubo que resolver, al menos parcialmente, haciendo una subida de precio de la amoxicilina para poder garantizar que la amoxicilina se redirigía para nuestro país sin estar compitiendo con otro tipo de mercados. Pero esta ley no solamente habla de precios y de medidas para incorporación de medicamentos, también hace cambios en otros aspectos, como por ejemplo la posibilidad de que los farmacéuticos en situaciones de desabastecimiento puedan dispensar al paciente un medicamento que sea sustituible por el medicamento que se le ha prescrito. El ejemplo claro es el de a mí me prescriben amoxicilina en cápsula, resulta que voy a la farmacia y no está, pero sin embargo sí que hay amoxicilina en comprimidos. A día de hoy yo lo que tendría que hacer es volver a mi médico, pedir otra cita para simplemente que me cambiara la cápsula por el comprimido. La Agencia Española de Medicamentos va a decir este grupo de medicamentos es igualmente dispensable, de forma que el propio farmacéutico, que además tiene todo el conocimiento para poder hacerlo, pueda dispensar otro de los medicamentos que está dentro de eso que son igualmente dispensables. De la misma manera que si hay desabastecimiento del paracetamol de 28 comprimidos, pero resulta que sí que tengo el de 30, a día de hoy el farmacéutico no puede dispensar el de 30 y tienes que ir a tu médico a que te vuelva a hacer la receta para eso. Eso no tiene ningún tipo de sentido. A mí me parece que es incluso una falta de respeto al conocimiento que tienen los farmacéuticos y esto hay que regularlo para que sí que se pueda llevar a cabo. También creamos unos consejos de coordinación farmacoterapéuticos para poder facilitar la coordinación a nivel de zona básica de salud entre los profesionales prescriptores, los profesionales dispensadores y los que hacen el seguimiento del medicamento. Y también hacemos otra cosa que es una de las que ha levantado también más titulares y he de decir que una cobertura yo creo que digamos, de mayor calidad en los medios de comunicación, que es lo relacionado con lo que se ha denominado la prescripción enfermera, o que es la incorporación de las enfermeras y los fisioterapeutas a la capacidad de poder prescribir en el ámbito de sus competencias. Es algo que ya ocurre con los podólogos y los odontólogos. Nadie piensa que un podólogo se va a poner a prescribir antiparkinsonianos o antiepilépticos, pues de la misma manera las enfermeras o los fisioterapeutas podrán prescribir en el ámbito de sus competencias. No tiene ningún tipo de sentido que cuando una enfermera en el ejercicio de sus competencias lleva a cabo una consulta para la administración de una vacuna y le dice al paciente, en el caso de que tengas fiebre o dolor local, puedes tomar algún antitérmico, como por ejemplo paracetamol, el paciente le dice, vale, no tengo, ¿me puedo hacer la receta? Entonces el paciente tenga que pedir una cita con el médico para que le haga la receta de aquello que totalmente de forma competente puede hacer la enfermera en el ámbito de sus competencias. Eso se irá desarrollando. Yo creo que es una cosa que, como todos los cambios o todas las cosas que implican reformas de funciones dentro de un mismo sistema, suele despertar ciertos recelos, digamos, gremiales, pero que creo que a nivel social es una cosa totalmente establecida, reconocida y razonable, ¿no? Y luego en el ámbito farmacéutico, simplemente por comentar, he hablado antes de la evaluación de tecnologías sanitarias. Creo que estamos en un momento en el cual se van a poder dar pasos bastante importantes. Siempre que se habla de evaluación de tecnologías sanitarias, siempre se habla de hacer un Hispanize, ¿no? De hacer un National Institute for Clinical Excellence como el del Reino Unido, pero aquí en España. Yo creo que hay algunas de las propuestas que lo que básicamente dicen es que para poder llegar a esa agencia independiente de evaluación de tecnologías, primero tenemos que dar unos pasos. Esos pasos son los que pretendemos dar con el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, con una mayor predictibilidad y transparencia en los criterios de evaluación de las tecnologías sanitarias, que quien va a presentar algo que le va a ser evaluado sepa a qué tiene que atenerse, a qué se puede atener, que sea una cosa mucho más abierta a ese respecto, que podamos garantizar los 180 días de tiempo, que además incorporemos una mayor participación de diferentes agentes a ese proceso y, por supuesto, que cuente con una financiación específica para poder desarrollarse, que incorpore también elementos de evaluación en vida real, que incorpore otros elementos que puedan facilitar que la evaluación sea
cada vez más rápida y que además también pueda ser, digamos, cada vez más que el evaluado también pueda sentir esa evaluación como propia, digámoslo de alguna manera, porque los procedimientos metodológicos de evaluación vayan a estar completamente abiertos y disponibles. Y el tercer elemento, hemos hablado de salud pública, hemos hablado de medicamento. El tercer elemento del que quería hablaros hoy está relacionado con profesionales. Cuando cualquiera habla de profesionales a día de hoy, la pregunta que está encima de la mesa siempre es la de ¿pero faltan médicos o no faltan médicos? O sea, uno habla de profesionales y de repente el foco se ha cerrado tanto que solamente se habla sobre si en términos cuantitativos falta una categoría muy concreta de profesionales, que son los médicos. Yo creo que la pregunta, desde luego, no es esa, y la pregunta que nos hagamos, en cierto modo, determina la respuesta que tengamos capacidad de dar. Creo que, sin lugar a duda, la pregunta que nos hagamos tiene que ser cómo es posible que en el momento en el que tenemos más profesionales en el conjunto de nuestro Sistema Nacional de Salud, tengamos una crisis de profesionales. Y además, que eso, en parte, sea compartido con muchos otros países. Hay algunas cosas que son idiosincrasia nuestra, pero hay otras cosas que sí que son compartidas. ¿Cómo es posible que en el momento que tenemos más profesionales tengamos una crisis de profesionales? Es la pregunta a la que tenemos que responder. El problema es que o uno de los problemas es que generalmente la forma de responder a las preguntas relacionadas sobre profesionales se suele hacer solamente en términos cuantitativos gruesos y desde el ámbito de la oferta. Es decir, ¿cuántos profesionales tenemos? Pues si estamos en el momento en el que hay más facultades de medicina, mayor número de plazas, etcétera, etcétera, entonces la respuesta es no tenemos una crisis de profesionales porque nunca hemos tenido más profesionales. Sin embargo, tenemos que afrontar que tenemos una pirámide demográfica de profesionales más envejecida que lo que teníamos hace unos años. Eso no solamente es un reto en términos de recambio de profesionales, eso también es un reto en términos de jornadas efectivas que cada profesional desempeña en su puesto de trabajo. Es normal que una persona cercana, en muchas ocasiones, a edades más avanzadas, pueda tener otros condicionantes que disminuyan el número de jornadas efectivas, de la misma manera que los cambios en los valores de la sociedad hace que en las etapas centrales de la vida profesional el número de personas que aspiran a reducirse la jornada para cuidar de sus hijos o para otro tipo de menesteres sea mayor que el que teníamos hace unos años. Podemos hacer como si esto no existiera o podemos incorporar que los valores de nuestra sociedad y los valores de los profesionales que forman parte de nuestra sociedad han cambiado, y a eso el sistema tiene que adaptarse también sin ningún tipo de lugar a dudas. También sabemos que después de la pandemia ha habido un número creciente de profesionales que, por un lado, están experimentando una sobrecarga y una situación de burnout tremendamente notable, pero que, por otro lado, también están buscando de qué manera pueden, digamos, evadirse del sistema y buscar otras formas de desarrollo profesional. Pero si lo analizamos también por el ámbito de la demanda, después de la pandemia hemos visto, por un lado, necesidades en salud no satisfechas durante el periodo, digamos, más férreo, más grave de la pandemia. Por otro lado, se ve un incremento en la demanda que puede no estar relacionado con el incremento de las necesidades, pero que ahí está encima de la mesa. Y luego está el elemento siempre controvertido del envejecimiento poblacional. Yo creo que, según los datos, además, en el último informe de Health at a Glance de la OCDE, sí que podíamos ver que había un apartado específico sobre esperanza y sobre calidad de vida, y ahí podíamos ver cómo, pues lo de siempre decimos, que España siempre lidera la esperanza de vida, pero cuando hablamos de esperanza de vida saludable a los 65 años, nos encontramos un poco en el montón alto de la tabla, pero sin embargo, en la última década sí que la ganancia de años que hemos tenido en esperanza de vida ha ido acompañada de esperanza de vida saludable. Yo creo que la pregunta no es si tener un porcentaje mayor de población mayor de 65 años supone un reto en términos presupuestarios, sino a partir de qué edad verdaderamente esto lo supone. Y estamos viendo ya provincias, comunidades, barrios, regiones que tienen porcentajes de población mayor de 80 años verdaderamente notables. Y esto sí que supone un reto, no solamente en términos del número de profesionales, sino de cómo organizamos la asistencia sanitaria, de cómo organizamos la atención en el ámbito de los domicilios y de cómo organizamos la coordinación con otras formas de vivir, como puedan ser pisos asistidos o como puedan ser centros sociosanitarios y residencias. Entonces, a la pregunta de cómo organizamos a nuestros profesionales, no basta simplemente con mirar al número de profesionales que teníamos hace 10 años y al que tenemos ahora, sino que hay que intentar añadirle un poco de complejidad a esa respuesta.
Nosotros, para intentar hacer el análisis de las políticas a este respecto, nos gusta especialmente el marco de análisis que ha puesto encima de la mesa la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, que fue aprobado en Astana a finales de 2023. Es un marco que principalmente se basa son como un marco con 5 capas de cebolla, en el cual en el centro está el profesional y pone que lo que está en el centro de esas capas de cebolla de políticas de profesionales es lo que se denomina retener y reclutar. Antes era reclutar y retener, pero ahora creo que hay un consenso bastante generalizado de que lo prioritario es que aquellas personas que están dentro del sistema se queden dentro del sistema y posteriormente ya vemos si es necesario reclutar. Para eso son necesarias políticas relacionadas con incentivos, políticas relacionadas con que el lugar de trabajo sea un lugar en el que puedas crecer profesionalmente y además un lugar en el que trabajar no sea un auténtico infierno. Políticas relacionadas con la calidad del trabajo que se lleva a cabo. Políticas de estabilización son necesarias, pero son también necesarias políticas que le den contenido y que le den, digamos, una especie de sentido de vida, por decirlo de alguna forma, y de sentido de desarrollo profesional al trabajo que se desempeña. Yo soy médico de familia, yo he trabajado hasta hace 3 años en el ámbito de la atención primaria y creo que, por ejemplo, todos los elementos relacionados con la promoción de la longitudinalidad son elementos que tienen capacidad para promover una mayor adhesión del profesional a su puesto de trabajo que lo que pueden tener en muchas ocasiones otro tipo de políticas que tratan al profesional en muchas ocasiones como si no tuviera una fuerte sensación de compromiso con el trabajo que desempeña, ¿no? Es retener y reclutar. Y cuando hablamos de reclutar, aquí hay que poner encima de la mesa algo que va más allá simplemente de cuántos profesionales de otros países nos traemos. Creo que como Sistema Nacional de Salud, tenemos que tener una cierta responsabilidad en términos globales. Recientemente estuve en Washington en un encuentro que organizó la Organización Panamericana de Salud con la Oficina Regional para Europa de la OMS, en el que se hablaba de reclutamiento ético y de migración de profesionales. Nosotros íbamos como Gobierno de España, iban también gobiernos de Alemania, gobiernos de otros países europeos, gobiernos de países generalmente receptores de profesionales, y también había muchos países de América Latina, países generalmente emisores, digamos, exportadores de profesionales. Y nos encontrábamos con algunos países que contaban que en los últimos 4 años habían perdido el 40% de las enfermeras que trabajaban en su sistema de salud. Eso es un problema de considerables dimensiones comparado con otros problemas que teníamos otros de los países que estábamos ahí sentados encima de la mesa. Yo sí que creo que en términos generales tenemos que avanzar hacia políticas de reclutamiento, que sean políticas que estén pactadas con los países de origen, que sí que promuevan además una compartición de datos para que en el caso de que después de que un profesional se forme aquí, el país de origen tenga la capacidad también para ofrecerle unas vías de desarrollo profesional en el país que es su país de origen, etcétera, etcétera. O sea, que tienen que ser elementos que no sean pensados solamente desde nuestro puro ámbito, digamos, pequeño fronterizo, ¿no? La segunda capa de cebolla está relacionada con lo que se llama la construcción de capacidades, ¿no? La generación de profesionales. En los últimos años ha habido financiación para el incremento de plazas de medicina de grado. Ha habido un incremento de en torno al 30%, por ejemplo, de las plazas MIR de medicina familiar y comunitaria, por ejemplo. Ha habido un incremento del 100% o del 98% de las plazas de enfermería especialista, un incremento del 100% de las plazas de psicólogos internos residentes. Son incrementos que en el ámbito de los de medicina se intentan hacer lo más pegado posible a los datos existentes. Tenemos informes sobre oferta, necesidad de facultativos especialistas en el Sistema Nacional de Salud. Lo que pasa es que no teníamos datos sobre enfermeras ni sobre psicólogos, que son 2 de las categorías más numerosas en el ámbito de la formación sanitaria especializada. Ya tenemos datos sobre enfermeras, entonces las decisiones ya se empezarán a tomar sobre los datos que tenemos en concreto y vamos a tener datos dentro de poco sobre psicólogos internos residentes, que creo que son elementos fundamentales a tener en cuenta. El poder tomar estas decisiones en base a los datos es otra de las capas de cebolla de este modelo que está relacionada con la planificación. Lo que ocurre es que la planificación en muchas ocasiones, la planificación es imprescindible, tiene que ser la base de las decisiones que tomemos, pero en muchas ocasiones hace que estemos tomando decisiones que pueden ser contraintuitivas con la realidad que estamos viviendo, ¿no? Recientemente nos encontrábamos, por ejemplo, con propuestas relacionadas con un incremento de 1.000 plazas MIR en medicina familiar y comunitaria. Sin embargo, los estudios de oferta-necesidad nos dicen que lo que necesitamos para conseguir el punto de estabilidad entre la oferta y la necesidad de especialistas en medicina de familia es un incremento entre 350 y 400 plazas de medicina familiar y comunitaria.
Evidentemente, ese incremento de 350 plazas puede ser sentido como poco porque ahora mismo hay una sensación de gran carencia de profesionales. Lo que ocurre es que los profesionales que formemos ahora son los que vamos a tener a partir de dentro de 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, etcétera, etcétera. Y de hecho, en los próximos años se va a ver de forma muy notable un incremento del número de profesionales disponibles por los incrementos de profesionales de los últimos años. De forma que tomar decisiones en base a una planificación hace que en ocasiones estemos tomando decisiones para los que van a estar gestionando dentro de 10 años, pero que es necesario que se tomen ahora mismo. De hecho, nosotros ahora mismo estamos gestionando con las decisiones que se tomaron hace 10 años. Si uno mira la evolución, por ejemplo, en el ámbito de la medicina familiar y comunitaria, del número de plazas hace 10 años hasta ahora, ve que durante un periodo de años hubo una especie de valle en el cual no solo no se aumentó, sino que se disminuyó el número de plazas, que se ha vuelto a remontar desde el año 2018. La siguiente capa estaría relacionada con lo que se denomina la optimización del desempeño. Esto, que tiene un nombre tan tremendamente poco sexy, digamos, sin embargo, es el principal nódulo de conflicto de cualquier política relacionada con los profesionales que nos encontramos ahora mismo. La optimización del desempeño básicamente quiere decir que cada profesional que está dentro del sistema tiene que poder hacer todo lo que sabe hacer de la mejor forma para el paciente con la mayor de las calidades posibles. Eso lo que supone es que, por ejemplo, en ámbitos como el de la atención primaria, no podamos seguir teniendo una distribución de funciones que hace que las enfermeras tengan unas funciones bastante parecidas a cuando eran una diplomatura universitaria de enfermería y no ahora que son un grado de enfermería, en muchas ocasiones con una especialidad en enfermería familiar y comunitaria, en muchas ocasiones además con un doctorado en alguna materia relacionada. Las funciones tienen que cambiar, pero además es que las funciones tienen que cambiar para que los diferentes profesionales puedan seguir ampliando sus competencias, sus capacidades y las funciones que le ofrecen a los pacientes. Desde mi punto de vista, aquí es donde se encuentra la clave del futuro del sistema sanitario en los próximos 10, en los próximos 20 años. De la misma manera que si me preguntáis por atención primaria, os digo que cómo reconfiguremos la longitudinalidad hará que dentro de 10 años tengamos atención primaria o tengamos una especie de coworking en el cual la gente va y sale con un nivel mayor o menor de cumplimiento de sus expectativas. Creo que en la redefinición del marco competencial de las diferentes categorías del sistema sanitario se encuentra la capacidad de que dentro de unos años tengamos un sistema sanitario con capacidad verdaderamente, por un lado, para otorgar a los profesionales un desarrollo profesional satisfactorio, pero por otro lado también para poder ofertar a la población una cantidad de servicios cada vez mayor y con un alto nivel de especialización. De lo contrario, seguiremos teniendo un sistema que es tremendamente médico-céntrico y en el cual ocurre una especie de embudo en el cual el médico en muchas ocasiones acaba tutelando o acaba viéndose obligado a pseudotutelar a otras profesiones que tienen que tener la capacidad para llevar a cabo un desempeño finalista de sus funciones en los ámbitos en los cuales es competente. El otro día inauguré unas jornadas que hubo organizadas por el Foro de Médicos de Atención Primaria en la Organización Médica Colegial, y la vicepresidenta de la Organización Médica Colegial decía que la respuesta a los problemas que teníamos actualmente no podía darse sustituyendo a los médicos por otros profesionales. Y yo, vamos, no digo aquí nada que no dijera allí. Allí, a mí me tocaba hablar después de ella, le comentaba que a mí me parece que esto no va de sustituir a los profesionales por ningún otro tipo de profesional. Esto va básicamente de que cada uno pueda desempeñar sus competencias, que las tiene en base a su itinerario formativo, que lo tiene totalmente desarrollado y además bastante garantista en nuestro país, de la mejor manera posible. Porque además, y esto lo digo como médico de familia, los médicos de familia, en términos generales, tenemos una tendencia a quejarnos de que en el sistema sanitario todo el rato se atribuyen nuevas competencias y nuevas funciones a los médicos de familia. Y no podemos más con todas las que ya tenemos. Pero es que muchas de las funciones que estamos haciendo, bueno, algunas de ellas no las tendría que hacer nadie. Y las que no tiene que hacer nadie no la tiene que hacer otra categoría profesional, no la tiene que hacer nadie. Pero además hay otras de ellas que tendría que estar haciendo la otra categoría profesional, pero que el sistema que gira en torno a una centralidad del médico en todos sus procesos y en todos sus flujos hace que sigan teniendo que estar asumidas por los médicos de familia. Entonces, para poder hacer, hace falta dejar de hacer. Y eso que se deja de hacer, en unas ocasiones tiene que ser desempeñado por otras profesionales que lo van a hacer, en algunos casos igual, en otros casos mejor, y hay cosas que no se tendrán que hacer y que en el mejor de los casos no habrá que hacer, como por ejemplo, intentaremos que no haya que hacer la autojustificación de la ausencia laboral por una enfermedad de corta duración, ¿no? El último de los puntos es el que está relacionado con financiar todo lo relacionado con políticas de profesionales. Aquí, además, quería hacer un pequeño hincapié. Esto es especialmente crítico en aquellos niveles asistenciales en los cuales el principal gasto y la principal tecnología
son sus profesionales. En atención primaria, en salud pública, cuando las políticas de profesionales no están bien dimensionadas y bien financiadas, nos encontramos con que cuando llega un momento de recorte, se centra principalmente en aquellos lugares en los que la fuerza de trabajo es el principal elemento presupuestario. Esto no quiere decir que en aquellos lugares, como el ámbito hospitalario, no se recorten profesionales. En el periodo 2010-2014 hubo una caída del gasto sanitario en atención primaria y en salud pública, especialmente, a mi parecer, porque al ser el ámbito de los profesionales el principal ámbito de gasto era donde se centraba, pero si uno desgranaba cómo se había gastado en el ámbito hospitalario, se veía que lo que había tenido capacidad para soportar presupuestariamente había sido tecnologías, medicamentos, etcétera, etcétera. Sin embargo, a nivel hospitalario, en gasto de profesionales sí que había habido una cierta caída, ¿no? Entonces, con este marco de análisis, yo creo que ahora mismo nosotros tenemos encima de la mesa dos elementos de actuación en las políticas de profesionales principales. Uno es el marco estratégico de cuidados de enfermería y el otro es la reforma del Estatuto Marco. El marco estratégico de cuidados de enfermería, que esperamos poder aprobar en el Consejo Interterritorial en el mes de mayo, básicamente responde al intento de poder desarrollarnos en términos de políticas de profesionales en el ámbito de los cuidados, que está muy por detrás del desarrollo normativo que ha habido y de ordenación profesional en muchos otros ámbitos, especialmente en el ámbito facultativo. Todo lo que tiene que ver con de qué manera organizamos el conocimiento especializado en el ámbito de la enfermería, cómo incorporamos a enfermerías especialistas a los ámbitos en los cuales son especialistas. No tiene ningún tipo de sentido que el sistema forme todos los años cientos de enfermeras especialistas en enfermería familiar y comunitaria y el día que terminan su especialización se las mande a un hospital para que enfermeras que llevan 20 años en un hospital vayan a trabajar al ámbito de la atención primaria. Eso en cualquier lugar sería visto como una fuga de talento total y absoluta y, sin embargo, esa es una de esas fugas de cerebro de las cuales se preocupa mucho menos el debate público que por otro tipo de fugas. Eso es una de las cosas que hay que atajar y hay comunidades autónomas que ya están trabajando, yo creo, de forma muy decidida en ella, ¿no? Recientemente oía en una noticia que Asturias había incorporado perfiles específicos de enfermería familiar y comunitaria en su oferta pública de empleo en atención primaria. Conseguir que quien se forma en una cosa pueda seguir trabajando en esa cosa no es solamente por, digamos, respeto al conocimiento adquirido, es también por especial interés del propio sistema sanitario y es fundamental que lo consigamos. Pero bueno, este marco estratégico de cuidados de enfermería también intenta avanzar en todo lo que es el desarrollo del conjunto de la población de la profesión enfermera, en la generación de liderazgos enfermeros, en el desarrollo de la enfermería también, en el ámbito de la dirección y en el ámbito de la gestión, para la cual quedarán además especialmente habilitados, esperamos, con la reforma del Estatuto Marco, etcétera, etcétera. Y el otro elemento que es fundamental es lo relacionado con la propuesta de reforma del Estatuto Marco. En esto, como está ahora mismo en la fase de negociación, en el ámbito de negociación con los sindicatos, tampoco puedo hacer excesivos spoilers, pero como hubo una de las organizaciones sindicales que tuvo a bien filtrarlo a la prensa, pues entonces ya no tengo que hacer como si no existiera, sino que puedo hablar de alguno de los elementos, ¿no? Sí que hay una cosa que creo que hay que dejar clara y es que esto vale en términos de política general. Cuando hay un proceso de negociación de un texto dentro de una negociación, además, que está legalmente constituida, como es la negociación de la Administración con los sindicatos más representativos en el ámbito de la legislación que va a tocar la legislación laboral, que alguien filtre un texto, básicamente, es una clara declaración de que no quiere que esa negociación vaya a ningún tipo de lugar. Y eso es una cosa que todo el mundo tiene que tener bien claro. Filtrar textos en negociación es boicotear negociaciones en curso. Luego, además, nos puede parecer más o menos torpe cuando la Administración se ha encargado de mandar versiones diferentes a cada uno de los sindicatos para saber que si se filtraba, quién era la organización que lo filtraba, como es el caso de lo ocurrido, ¿no? Dicho lo cual, con la reforma del Estatuto Marco, básicamente lo que estamos enfrentando es la reforma de un texto de 2003 que no ha tenido ningún cambio tremendamente sustantivo en 22 años y, sin embargo, que sí que ha habido cambios muy sustantivos en la masa de profesionales en estos 22 años, cuantitativa y cualitativamente. Y que además sí que se han enfrentado cambios sustantivos en las relaciones laborales fuera de lo que tiene que ver con el Estatuto Marco, en los trabajadores en términos generales e incluso en los empleados públicos por medio del Estatuto Básico de los empleados públicos. Yo aquí voy a señalar algunos de los
elementos que sí que me parecen como especialmente reseñables, y luego, pues bueno, daré comentarios sobre uno de los elementos que sí que puede ser como más polémico. Uno de los elementos está relacionado con la jornada y, de hecho, el texto que se está manejando ahora elimina las jornadas superiores a 17 horas. No estoy hablando de las guardias superiores de 17 horas, estoy hablando de las jornadas superiores a 17 horas. Si es una jornada ordinaria de 7 horas, después solamente puedes estar 10 de guardia, no puedes estar 17 horas de guardia más una jornada de 7 horas, es decir, se eliminan las guardias de 24 horas, dejando las 17 horas como la duración máxima de las guardias, pero además también se proponen exenciones para para la realización de las guardias. Ahora mismo sabéis que son por encima de los 55 años, los profesionales pueden pedir la exención de las guardias. Ahora mismo se incorporaría algo que algunas comunidades ya tienen, que es la situación de embarazo, pero también se incorporarían los cuidados de hijos e hijas menores para la exención de esas guardias. También se toca la temporalidad, intentando avanzar en el fin de la temporalidad, intentando también incorporar algunos elementos relacionados con cómo incorporamos profesionales al sistema sanitario. Hay una cosa que yo creo que es importante, y es que los profesionales sanitarios que pasan por un proceso de formación sanitaria especializada han tenido que pasar ya por un examen selectivo que les posiciona para después elegir una especialidad. Nosotros lo que queremos es que, en el caso de que los profesionales hayan pasado ya por ese proceso, que además después les ha ido siendo evaluado año tras año, las administraciones que les contratan, o sea, las comunidades autónomas, tengan la posibilidad de incorporarles sin la realización de examen, sino mediante lo que viene siendo un concurso oposición, intentando agilizar el proceso selectivo e intentando hacer que no se anquilose. Dicho lo cual, sí que se establece una periodicidad de 2 años para la realización de concurso, de examen oposición en los casos que haya que hacerlo, y con una resolución máxima de 2 años también. Dicho esto, también estamos trabajando con función pública en una reforma que sea un poco más amplia en el conjunto de la función pública. Se obliga a la existencia de paridad en los órganos de dirección en el ámbito sanitario, que es una cosa que ahora sigue sin estar presente. Hay un dato que a mí me parece tremendamente, significativo. Recientemente presentábamos un informe sobre la situación de las enfermeras en el Sistema Nacional de Salud, y una de las cosas que veíamos era que hay 6 veces más enfermeras que enfermeros en el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, hay más enfermeros que enfermeras en puestos de gestión en el Sistema Nacional de Salud. Es algo, que creo que habla por sí mismo y que creo que hace ver que las políticas de igualdad en el ámbito de las direcciones es una cosa que también tiene que ser algo de lo que se ocupe la legislación. También se aborda un elemento clave que, además, si no se aborda por el ámbito de lo legal, se va a tener que abordar por el ámbito de lo legislativo, se va a tener que abordar, y se está abordando por el ámbito de lo judicial, que es la reclasificación de las diferentes categorías profesionales. Ahora mismo la función pública sigue funcionando con un nivel de clasificación, con un tipo de clasificación totalmente obsoleto, previo al establecimiento de los planes de Bolonia y de cuando las diferentes categorías sanitarias ni siquiera tenían el mismo grado que tienen ahora. Algunas eran diplomaturas, otras no, etcétera, etcétera. Lo que nosotros proponemos es una adaptación del MECU, que se llama, que básicamente lo que considera es las diferentes categorías en función de la duración de los periodos formativos que se les exigen para ocupar un puesto, de forma que no sería ya A1, A2, B, C1, C2, etcétera, etcétera, sino una variedad de niveles que llegaría hasta el 8. Posteriormente habrá que hacer una adaptación para cuando un diplomado no, porque ya no hay diplomado, un graduado con un grado corto vaya a aspirar a un puesto en la Administración General del Estado, en la cual nos seguimos moviendo con las clasificaciones de A1, A2, etcétera, etcétera, pues habrá que crear sus equivalencias a ese respecto. Esto es especialmente necesario para 2 colectivos especialmente, que son las técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y los técnicos superiores, los técnicos sanitarios superiores, que llevan esperando esta reforma desde hace muchísimo tiempo y que además especialmente creo que son colectivos a los cuales nunca se les ha prestado especial atención en el ámbito de los desarrollos. Dicho lo cual, también, la clasificación es totalmente pública y notoria. El nivel 6 serían grados cortos, el nivel 7 grados largos y grados cortos con especialidad, el nivel 8 grados largos con especialidad y el nivel más alto para aquellos a los que se les exija el doctorado.
Y luego un comentario breve sobre una de las demandas que ocurren, que está relacionada con algunas organizaciones, principalmente de representación colegial y de representación sindical, sectorial de médicos, pidiendo que el estatuto marco sea una cosa y luego hay un estatuto específico para los médicos. Nosotros tenemos una concepción del sistema sanitario en la cual creemos que la legislación se tiene que parecer todo lo posible a la manera en la cual trabajan los profesionales posteriormente en el desempeño de su trabajo. Y afortunadamente el sistema sanitario funciona en forma de equipos. Y creemos que el estatuto tiene que ser un estatuto que aborde las necesidades del conjunto de los profesionales, además de las singularidades de todos los profesionales que se ven ahí concernidos. De manera que todas las singularidades que sean necesarias pueden ser recogidas en ese estatuto en forma de artículos específicos, en forma de capítulo propio, en la manera que sea, pero sí que creemos que verdaderamente el sistema no avanza fraccionando los cuerpos legislativos que tienen que dar respuesta a las relaciones laborales de cada uno de los ámbitos, de la misma manera que no creamos el estatuto del profesor de primaria, el estatuto del profesor secundaria, el estatuto del profesor universitario, el estatuto de cada uno de los diferentes profesionales en el ámbito de la educación. Está claro que la categoría de los médicos tiene unas singularidades muy notables, especialmente lo relacionado con la jornada, y por eso siempre hemos dicho que pueden ser tenidas en cuenta en el Estatuto Marco esas singularidades, ya sea en forma de artículos propios, ya sea en forma de capítulos propios. Pero sobre todo porque la capacidad también, pensándolo desde el punto de vista del trabajador, de una capacidad de negociación para generar una masa crítica suficiente para poder desencadenar cambios, va a ser mayor en tanto en cuanto tengan capacidad de identificar los intereses singulares con los intereses colectivos del conjunto de los trabajadores en el Sistema Nacional de Salud, que nos parece también que es algo fundamental. Así que sin más, porque llevo una hora hablando del tirón, quedo ya totalmente disponible a lo que queráis preguntar. Sobre lo que hemos hablado o sobre lo que queráis, vaya. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier, no solo por la conferencia, sino sobre todo por esta conversación tan interesante. Dejamos aquí la mañana y los del Máster de Economía, lo siento mucho, seguís a las 3:30. Muchas gracias.